Reporte 100. Para hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la elección presidencial, está con nosotros Víctor Remigio Martínez Cantú, a quien le agradezco como siempre que esté presente en temas de política estadounidense. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de coincidir. Remy, es el 4 de noviembre, ¿verdad? Así es, la elección presidencial para ver si Donald Trump se reelige por 4 años más o lo que pronostican algunas encuestas es que el nuevo presidente sería el demócrata Joe Biden. Sí. Quien, por cierto, en el corto tiempo tiene la convención demócrata para ratificarlo como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y esto va a ser a partir del día 17 de agosto, faltan unos pocos días, y va a ser en modalidad virtual, contrastando un poco con esta actitud de Donald Trump de querer hacer una convención con asistentes en vivo y en directo, como tradicionalmente se hace. Pues no, los demócratas ya preparan todo un esquema de 4 días para alcanzar o llegar al punto de la votación para ratificar a Joe Biden y a su vicepresidenta, porque lo que se sabe es que el compromiso de Joe Biden es que va a tener mujer vicepresidenta, y esto es muy importante porque ante las probabilidades de que sea el próximo presidente de Estados Unidos y a punto de cumplir 78 años, se habla mucho que Joe Biden probablemente solamente esté un término de 4 años y ya no buscaría la reelección posteriormente. Entonces, la figura de la vicepresidenta va a ser muy interesante. Se espera que pueda ser una mujer afroamericana, probablemente. Quién sabe, todavía está, hablando con los prospectos candidatos a la vicepresidencia, sobre todo porque no solamente es importante este dato de que va a ser mujer, sino que el origen regional o geográfico de esta candidata también es muy interesante. Hay candidatos que vienen de estados tan trascendentes como California, pero que es básicamente demócrata en una elección presidencial, o estados como Michigan, donde probablemente ahí pueda haber bastante competencia y sea muy importante que la candidata venga de ahí. Vamos a ver, esas son las expectativas actualmente respecto a la candidatura de Joe Biden a unos días de que se ratifique esta postulación. ¿Ya se están manejando nombres de posibles candidatos a la vicepresidencia, Remy? Sí, se manejan algunos nombres, y yo creo que el que está más alto, vamos a decir, en las probabilidades es de la senadora Kamala Harris. Ella es senadora de California. Ella fue vamos a decir, procuradora general de justicia en California. Es una persona muy preparada, fue aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Es muy probable en este momento que ella sea la que vaya a ser indicada, pero también está la senadora Elizabeth Warren, que ella viene del este de los Estados Unidos, del estado de Minnesota, y que pues también tiene una peculiaridad muy especial. Ella es, vamos a decir, del lado más progresista del Partido Demócrata, más parecido a lo que Bernie Sanders en algún momento impulsó. También está ella dentro de la terna. Está Susan Rice, que fue una mujer que estuvo al cargo de la seguridad nacional mientras el presidente Obama fue su mandato. Es una mujer muy inteligente y que ha tenido muchos enfrentamientos públicos y políticos con el mismo presidente Donald Trump. Ella también es afroamericana. Y también está la gobernadora de Michigan, que pudiera ser una elección interesante, debido a que Michigan es uno de esos estados que se le llaman cambiantes o swing states a la hora de una elección. Vamos a ver cómo se decide Joe Biden. Lo que es importante es, y que he estado platicando incluso en un artículo recientemente publicado, es que Joe Biden se vuelve en este candidato que trae la pandemia, Juan Carlos. Y esta es una hipótesis que yo tengo debido a que Joe Biden, muy al principio, y lo recordarás que lo platicamos aquí en tu programa, pues no necesariamente le estaba yendo muy bien. Realmente quienes estaban a la delantera o eran candidatos nuevos, como Pete Buttigieg, o el mismísimo Bernie Sanders, con una agenda progresista pues muy amplia, con una base dentro del Partido Demócrata muy interesante, que se veía más bien como perfilado. Pero llega la pandemia y llegan unos resultados de la primaria y la tortilla cambia, el elector cambia de prioridades y de su deseo de un tipo de líder, y en el Partido Demócrata en efecto se dio este movimiento y Joe Biden resurgió a partir de los problemas presentados en Estados Unidos con la pandemia,
y empieza a crecer y se queda con la candidatura dejando atrás a todos sin mayor disputa, sin mayor controversia. Llega a la mayoría de los votos electorales que necesitaba él. Entonces así llega él y así se ha construido su ventaja sobre Donald Trump, que a nivel nacional se habla de un 10%, de 7 a 10 puntos arriba de Donald Trump a nivel nacional. Pero lo más importante, Juan Carlos, y creo que ya todos en México ya lo sabemos mejor, en Estados Unidos es importante revisar cómo le van los estados como Pensilvania, que está arriba, cómo le van los estados como Michigan, que está arriba también, cómo le va en Ohio, que es un estado importante, que también puede dar votos electorales importantes, que por cierto, se pronostica que el gobernador Kasich, que es republicano, hable en la convención demócrata. De ese tamaño el compromiso de Joe Biden y su equipo político para conformar una candidatura que jale a la unidad en los Estados Unidos en un momento tan fuerte de crisis de salud por la pandemia como económica. Sí, ahorita que platicabas de la figura de la vicepresidenta, la candidatura a la vicepresidencia de los Estados Unidos, ¿está buscando Joe Biden un personaje que amortigüe lo gris que es? Porque es un personaje gris Joe Biden. Más que un personaje gris, Juan Carlos, yo creo que es un personaje, un político muy tradicional, con una carrera política muy larga en los Estados Unidos, senador por muchos años, miembro del Comité de Política Exterior. Claro, evidentemente los tiempos actuales hable con una dinámica demográfica tan importante en el Partido Demócrata, con jóvenes, mujeres participando, minorías, pues evidentemente pues un hombre mayor, blanco, pues no, como que no encaja mucho. Pero Joe Biden tiene lo suyo, tiene una historia muy importante, una vida como joven político pues que creció muchísimo, pierde a su esposa en un accidente con una de sus hijas, cambia él su forma de ver y plantearse las cosas hacia adelante y se vuelve en un vicepresidente muy popular del primer presidente afroamericano de Estados Unidos y tiene un arrastre en esa comunidad muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 8 años de la presidencia de Obama se notó que a diferencia de otros vicepresidentes, él sí hizo equipo con Obama, sí lo trató con respeto, sí hicieron buena mancuerna y eso se le aprecia mucho en su manera. Como te lo digo, las cosas cambiaron muchísimo a partir de la pandemia. Creo que los electorados en Estados Unidos y probablemente en el mundo están viendo que en este momento las prioridades son claras y un liderazgo más estable, más experimentado es necesario, es más lo que se necesita actualmente que bandazos más radicalizados, a lo mejor más entretenidos, pero menos efectivos a la hora de problemas que afectan a la población. Sí, hay una sinaloense, Rebeca Acuña, quien es ubicada como la coordinadora de campaña de Joe Biden. ¿Qué información tiene respecto a esta sinaloense, Rebeca Acuña? Sí, fíjate, Remy. muy interesante. Tirso me lo hacía, fue el primero que me acercó la noticia, que después dio muchísimo revuelo. Y esa es una importante noticia porque ella se convierte en jefa de campaña en un estado clave, que es Texas, con una cantidad importante de votos electorales, que normalmente es republicano en los últimos años, un bastión, por así decirlo, republicano, y que ahorita Biden lo está peleando. Y el voto de origen méxico-americano es sumamente importante, no solamente por su representatividad, sino por el número de votos que pudiera jalar. Entonces, esta coordinadora representa eso, así como también hay coordinadora con raíces mexicoamericanas también en Arizona, que son estados donde pues los latinos o los mexicoamericanos son factor importante en tratar de darle la vuelta a esos estados que actualmente son republicanos. Entonces, enhorabuena por eso y sobre todo que se le reconozca el peso del voto mexicoamericano y sobre todo de la agenda. Veíamos ahorita todavía con preocupación que Donald Trump, al contrario, le apuesta al otro lado de la moneda. Te parece que se rola un documento donde se pretende negar la entrada incluso a nacionales norteamericanos de regresar si vienen de México infectados. Esa es la palabra que utilizaron debido a la pandemia. O sea, Donald Trump, al contrario, le sigue apostando a la división racial, le sigue apostando a los controles fronterizos, al muro y a todo lo demás, para tratar de jalar a sus votantes fieles, ¿no? A sus fans fieles, y Biden, al contrario, incluso dijo que durante su administración ni un
metro más de muro se iba a construir. Pues interesante lo que va a ocurrir en Estados Unidos el 4 de noviembre. ¿Y si va a ser el 4 de noviembre, Remy, o hay riesgo de que la elección se pueda posponer? Donald Trump trajo una línea de comunicación que rápidamente se la batearon, por así decirlo, incluso sus mismos miembros del Partido Republicano como improcedente. Él ha estado tratando de quitarle credibilidad a la elección. Primero, pues, el pleito más grande es este tema de que muchos estados van a permitir de forma amplia la votación por carta, ¿no? O sea, voto anticipado por medio de una carta. Entonces, el presidente ha dicho que eso va a ser un desastre, que va a haber problemas con el conteo de votos, e incluso hay una controversia muy fuerte con el servicio postal norteamericano, el que pertenece al gobierno, de que dice de que pues parece que tiene problemas de financiamiento y Donald Trump es capaz de quitarle financiamiento al servicio postal con tal de que no se lleve a cabo de forma eficiente la votación. Entonces Trump trae este discurso de tratar de quitarle validez al proceso electoral en los Estados Unidos, algo sumamente atípico. A lo mejor acá en México estamos más acostumbrados a ese tipo de comentarios, pero en Estados Unidos es muy atípico y no ha caído del todo bien. Y luego le siguió con esto que se podía mover la elección. Claro, eso no prosperó mucho, como otras propuestas que últimamente a Donald Trump no le han funcionado. Remy, muchas gracias por compartirnos información sobre Joe Biden y el próximo proceso electoral o la próxima elección del 4 de noviembre en Estados Unidos. Estamos en contacto, Remy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.